Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide, ¿verdad? Y Dios le ayude siempre en todo y por supuesto les prospere también en todo. Como siempre es mi deseo que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes desde ahora y para siempre. Hoy estamos en nuestro acostumbrado estudios bíblicos de los días miércoles, hoy correspondiente al miércoles 18 de noviembre del 2020. Y nosotros seguimos con nuestros estudios acerca del regalo eterno de Dios. Y hoy vamos a ver algo bastante interesante que es acerca de la santificación. La santificación comienza cuando somos hechos santos. Y es interesante esta combinación de palabras, porque al hacer santos, nosotros debemos santificarnos. Primero somos santos y después comenzamos el proceso de la santificación. No somos santificados solamente con el hecho de ser santos, ¿ok? Y más adelante vamos a explicar esto. Sino que al ser santos comenzamos el proceso de la santificación. Pero vamos a leer lo que dice en nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 1 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 1 al 11 dice así: Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreven a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán el mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé mucha vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar a los que los defraude? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia, y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? El reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Señor, en tus manos estamos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, a poder, Señor, seguir tu palabra, Padre Santo, y que tú nos guíes siempre a través de ella, Padre. Cada persona que está escuchando esta palabra, Señor, te ruego que tú la ayudes siempre en todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La santificación, que comienza al ser santo, cuando somos santos o como cuando hemos sido hechos santos. Nosotros los cristianos realmente debemos hacer una diferencia entre los amigos no creyentes y con nuestros vecinos.
Y yo le quiero lanzar esa pregunta. ¿Es usted diferente a sus amigos no creyentes, a sus vecinos, a las personas que podemos conocer de alguna otra manera? ¿Somos diferentes a ellos o no hay ninguna diferencia? Nosotros pensamos que la palabra, ¿verdad? O que el mundo nos debe vernos a nosotros como morales. Nada más por el hecho de ser cristiano, ya el mundo tiene que vernos que somos morales. Pero más allá de vernos, nosotros tenemos que ser morales. Nosotros tenemos que tener una conducta moral. En una investigación que se hizo en la Universidad de Boston, un profesor llamado Alan Wolf hizo, ¿verdad?, una investigación entre los estudiantes que eran cristianos y los estudiantes que no eran cristianos. En esta investigación y este proceso se dio cuenta de que no hay diferencia o no hubo diferencia entre los estudiantes no cristianos y los estudiantes cristianos en cuanto a su comportamiento. Y yo me imagino a este profesor que hubo una gran decepción, quizás por decirlo así, porque no había diferencia entre uno y el otro. Y este profesor concluyó de que los cristianos evangélicos o no evangélicos, ¿verdad? No mostraban ninguna diferencia. La diferencia es que unos cantaban himnos, cánticos espirituales, pero los otros no. Pero en su comportamiento no había ninguna diferencia. Y no importaba el tiempo, o el largo tiempo, o la antigüedad que ellos estaban en la religión, ¿verdad? Realmente no hubo diferencia en cuanto a esto. Su vida, ¿verdad?, en un mundo eh, para ser fieles en los Estados Unidos, realmente vivían como todos los demás. Y realmente tenemos que ser totalmente diferentes. Entonces nosotros podemos decir que tenemos que ser diferentes siempre a otros. Por eso en primer lugar vamos a ver en esta tarde que nosotros hemos sido salvados a través de Cristo. Pero al ser salvados, nosotros necesitamos comenzar un proceso de santificación, un proceso de purificación de nuestras vidas. La observación que hizo este profesor, ¿verdad? En el mundo no podemos decir que hay que existe o que hay esta diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros tenemos que practicar la verdadera vida cristiana. Cuando nosotros nos llamamos cristianos, nosotros tenemos que practicar una verdadera vida acorde a quién es Jesús, a la vida de Jesús, a lo que enseña Jesús. Nosotros tenemos que vivir acorde a eso. Dios nos demanda que su pueblo tiene que ser santo. Y allí en el libro de Levítico usted puede ver esto, en la carta de Primera de Pedro también usted puede ver esto, que Dios pide que su pueblo sea santo. Y aunque nosotros hemos sido justificados por los méritos de Cristo solamente, sin embargo, nosotros debemos practicar o debemos vivir así como Cristo vivió. Nosotros tenemos la justicia de Cristo y comenzamos a ser transformados al ser o debemos ser realmente santos. Santos siempre para Dios. En segundo lugar, debemos crecer en Cristo. La Escritura define la palabra santificación en dos maneras.
o podemos verla de dos maneras o en dos vías. La primera, que puede significar que somos apartados con un propósito. Hemos sido apartados de Dios con un propósito, como lo dice en Génesis 2:3, que Dios bendijo el séptimo día y lo declaró o dijo que era santo, con un propósito. ¿Cuál era el propósito del séptimo día? Que tenía que ser santo y apartado para Dios, para que ese día nosotros lo apartáramos para Dios, para adorarle a Él. Nosotros en este proceso de salvación hemos sido apartados para Dios. En esta esencia, todo creyente son santificados, o sea, son apartados, han sido santos, apartados para Dios. Y a menudo, ¿verdad? Se refiere a esta posición de santificación, que significa que la salvación nos pone en la posición de comenzar a ser apartados para Dios. Cuando somos salvos, entonces somos apartados para Dios. En segundo lugar, la santificación también significa que somos personas que debemos purificarnos. ¿Ok? Queremos purificarnos o ser personas moralmente diferentes o moralmente aceptables. Y en el libro de Primero de Crónicas 15:12, el rey David habla acerca de esto. Usted lo puede leer también para que hable de esto. Igualmente Pablo dijo a la iglesia de los Efesios que la intención de Cristo para su pueblo es que se haga santo, se limpie con el agua de la palabra. O sea que con la palabra de Dios ellos se limpien internamente, todos los creyentes. O sea, va dirigido en dos aspectos. Uno, de ser apartado para Dios, pero el otro que necesitamos un proceso de limpieza, de purificación. Usted puede leerlo allí en Efesios 5:26, donde el apóstol Pablo le habla así a la iglesia de Éfeso. El Señor, el deseo del Señor para su pueblo es que sea santo. No solamente santo apartado, sino que comience a vivir en santificación. Dios nos salvó. Con esa salvación Él nos aparta. Pero también Él quiere que nosotros comencemos a vivir un proceso de santificación. Y el apóstol Pablo lo habla una y otra vez. Una y otra vez Él nos habla acerca de la conducta que nosotros debemos tener, que lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y el apóstol Pablo lo escribió muy claro. Él dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Eso está en 1 de Tesalonicenses 4:3. Y nosotros tenemos que seguir viviendo siempre en esa santificación. Es un proceso, un crecimiento en Cristo que nosotros debemos siempre tener. Somos salvos, apartados para Dios, pero a partir de allí comienza un proceso de crecimiento en nuestra etapa de santificación, y allí es donde se debe notar la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y allí es donde nos preguntamos, ¿hacemos nosotros diferencia? Realmente la gente lo ve diferente. Mire, si la gente, hay personas que le han dicho a usted, realmente tú eres diferente, tú te ves diferente, tú actúas diferente, dele gloria a Dios. Porque en su vida quizás hay un proceso de santificación y usted está tratando de crecer para el Señor. En tercer lugar, nos habla de morir a nosotros mismos. Tres aspectos caracterizan el proceso de santificación. Primero, es un fenómeno que se nutre internamente. ¿Cómo nosotros nutrimos internamente
la santificación, el deseo de servir a Dios y crecer en la santidad es el resultado de una vida de los creyentes unida a Cristo Jesús o unida con Cristo. De esa manera es que nosotros nutrimos internamente nuestra santificación o el proceso de santificación, cuando nosotros nos unimos con el Señor. Ahora, ¿cómo nosotros nos unimos con el Señor? Porque usted puede decir, no, pero yo estoy unido con el Señor, pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo es su vida? Usted puede decir que su vida es diferente. Nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo nosotros sabemos cómo Cristo vivió? Bueno, a través de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, orando al Señor y viviendo según como nos dice la palabra de Dios. Esta relación sobrenatural comienza con el cambio interior en la vida de los creyentes. Nuestros pensamientos deben ser pensamientos espirituales y también la intención del corazón debe agradar a Cristo y como resultado los sentimientos de pecado, ¿verdad? Nosotros más y más los vamos a desechar, no los vamos a querer, no vamos a dejarnos guiar por el sentimiento del pecado. Por otra parte, la santificación es realmente manifestada externamente. No solamente es algo interno, alimentamos, sino se manifiesta de una manera externa. En otras palabras, las personas salvas deben manifestar claramente evidencias de que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros manifestamos esta diferencia a otros también. Y finalmente la santificación es un desarrollo que se exhibe de una manera progresiva. No es una vara mágica, no es una vara mágica que ya nosotros nos convertimos, Dios nos tocó y ya, nosotros somos santos, santificados o estamos santificados automáticamente, ya cambiamos nuestra vida de manera automática y ya nosotros somos totalmente diferentes. No, es algo progresivo que nosotros debemos hacer. El apóstol Pedro escribió acerca de esto, que debemos crecer en la gracia y en la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted puede leerlo en 2 de Pedro 3:18. Y por último, vivir, vivir en Cristo o vivir como Cristo. La santificación es algo serio que nosotros debemos ver y debemos atender como creyentes. El libro de Hebreos nos habla o nos instruye acerca de eso, que debemos procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Si nosotros no vivimos en santidad, no vamos a poder ver a Dios. A través de toda la escritura, el trabajo o la divina trabajo de santificación, de justificación y santificación son presentes y compatibles en la esencia de parte para todos nosotros, que está incluido en el regalo de la salvación. Pero nosotros debemos vivir eso. Como cristianos deberíamos mantenernos una mente en el orden de la salvación, así como Cristo vivió. Cuando nosotros seguimos a Cristo y cambiamos de dirección y seguimos a Cristo o vamos rumbo a Cristo, nosotros debemos estar verdaderamente o somos verdaderamente salvados cuando vivimos como Cristo vivió. Y yo quiero poner esta reflexión en tus manos, o que tú pienses en esto. ¿Cómo vives tú el proceso de santidad? Ya eres santo, ya eres salvo, eres apartado para Dios. Pero ¿cómo has vivido tu proceso de santidad?
Yo lo pongo delante de ti, lo pongo en tus manos, que tú reflexiones, que tú pienses, porque eso es algo totalmente individual, y que tú veas si realmente Dios ha cambiado tu vida realmente. Si eres diferente, si vives diferente, o todos te ven que no hay ninguna diferencia entre tu persona como cristiano y un no cristiano. Que Dios te ayude, que Dios te ayude a cambiar, que Dios te guíe en todo y reflexiones en esta palabra que hemos meditado en esta tarde y realmente vivas una vida de santidad. El Señor te ayude en todo, el Señor te prospere en todo, sobre todo prospere tu alma y realmente seas un buen seguidor de Cristo. Dios te bendiga siempre.